Photoshop tiene una capa algo diferente del resto de capas, llamada simplemente fondo o la capa fondo. Se creará automáticamente en el panel capas al abrir una imagen o al crear un documento nuevo. Es la primera de las capas que aparece en un documento recién creado. Digo que es algo diferente de las otras porque al crearse se bloquea automáticamente. Esto lo sabemos por el icono del candado que aparece aquí. Y además pasa a ser la última de las capas que estará en el panel de capas conforme agregamos nuevas capas. Esto significa que las nuevas que vayamos creando van a aparecer encima de la capa fondo y ninguna de estas podrá ser movida por debajo de ella. Así que en el orden de apilamiento, la capa fondo será siempre la inferior, de ahí que tenga ese nombre de fondo. Voy a crear una nueva capa vacía. Vemos cómo esta capa se creó encima. Voy a intentar mover hacia abajo de la capa fondo y vemos cómo aparece ese icono que me indica que no se puede. La capa fondo, como al crearse se bloquea, no podemos moverla, aunque sí podemos hacer cambios sobre ellas. Por ejemplo, dibujar, recortar una zona, etc. Aunque podemos convertirla en una capa normal para que ya no esté bloqueada y podamos hacer cualquier cosa que hacemos con las capas normales. El nombre que tiene es el de fondo, como estamos viendo aquí. Si estás usando una versión en inglés o en otro idioma va a ser fondo en el idioma correspondiente. El bloqueo automático de la capa fondo no creo que sea un capricho de Photoshop, o al menos yo no lo veo así. Por ejemplo, algo muy común que se hace para crear ciertos efectos o aplicar filtros a una imagen es el duplicado de la capa original. De esta forma mantenemos una capa con la imagen original intacta y solo vamos a modificar la capa que duplicamos. Esto ya lo viste en el video donde hablé sobre cómo crear nuevas capas y duplicados. Para mí, Photoshop nos recuerda que tal vez sea mejor conservar esa imagen intacta y trabajar con otras capas que sean duplicados de ella. También, forzosamente, un documento al menos debe tener una capa. No es posible eliminar la única capa que puede tener un documento, así que creo que por esto se crea la capa fondo para recordarnos que lo ideal sería hacer un duplicado en caso de que deseemos editarla. Por ejemplo, voy a duplicar la capa fondo. Ahora podemos trabajar sobre esta copia y dejar esta intacta. Voy a eliminar la capa. Esta capa la podemos hacer editable. Por ejemplo, si hacemos doble clic sobre esta zona en blanco, va a aparecer una ventana que dice nueva capa. Esta ventana ya la conoces. Voy a presionar OK y vemos cómo ha cambiado el nombre por capa 0 y además el candado ya no existe. Si tenemos más capas en el proyecto, ahora sí podemos mover de posición lo que antes era la capa fondo. También podemos hacer una capa fondo editable manteniendo presionada la tecla Alt y haciendo doble clic. Automáticamente se convierte en una capa editable sin mostrar la ventana que viste hace un momento. También podemos hacerlo desde el menú Capa. Hay una opción que dice Capa a partir de fondo. La seleccionamos, va a aparecer la ventana y nuevamente se convierte en una capa editable. Esto es la capa fondo. Si no quieres que esté bloqueada, ya sabes cómo convertirla en una capa editable. En el siguiente video hablaré sobre cómo mover y ordenar capas dentro del panel capas. Esto se conoce como orden de apilamiento.